Este programa es presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Hoy este análisis que vamos a hacer es muy interesante. Ustedes podrán recordar algunos premios polémicos que se han llevado a cabo en las grandes ligas y mencionaré 3 casos que a nosotros los venezolanos nos ha hecho mucho ruido a lo largo de la historia. En el 2001, Freddy García termina tercero en la votación al Cy Young por detrás de Mac Mulder y de Bartolo Colón, teniendo un liderato en efectividad, liderato en innings lanzados, mejor efectividad ajustada. Para 2005, Johan Santana queda tercero en la votación al Cy Young, a pesar de que tuvo la mejor efectividad ajustada de las grandes ligas y el mejor whip, además de ser el máximo ponchador. Por delante quedó Bartolo Colón, solo por conseguir 21 victorias, y Mariano Rivera por alcanzar un récord de juegos salvados. Sin embargo, la efectividad ajustada y muchos de los parámetros que hoy en día deciden estos grandes premios daban como ganador a Johan Santana. Y Félix Hernández en el 2014 también mereció el premio Cy Young a nuestro criterio. Por delante quedó Corey Kluber, pero en aquella oportunidad Félix Hernández fue líder en efectividad de aquella temporada con 2.14. Tuvo mejor efectividad ajustada que Corey Kluber, tuvo más de 200 innings, más de 200 ponches, y claramente el hecho de que Corey Kluber haya conseguido más victorias le dio el premio Cy Young, aunque Félix Hernández era quien lo merecía. Pues hoy queremos analizar estas mismas polémicas que han ocurrido, pero dentro de los premios de la LBBP. Así como ha pasado en las grandes ligas, como se lo acabo de mostrar con números, en esos 3 Cy Young, que son apenas 3 casos puntuales que a nosotros los venezolanos, sin duda alguna que nos llama la atención, ahora vamos a traspolarlo a la LBBP. ¿Qué jugadores han podido sentirse, entre comillas, robados de no haber conseguido un premio en la LBBP cuando sus numeritos arrojaban grandes opciones de obtener ese premio? Lo analizamos a continuación en LBBP en la jugada. Estará interesante y, como suelo decirles, vamos a utilizar nuestro criterio, nuestra opinión, con datos para que ustedes estén de acuerdo o no con la dinámica que vamos a hacer, y sobre todo quédense hasta el final del video, porque el último caso de los 6 que vamos a analizar muy probablemente levante polémicas y queremos saber qué opinan ustedes. El primer caso del que vamos a opinar, que pudiésemos decir que fue injusto con el que quedó perdedor de este premio, es el que se llevó a cabo en la temporada 2015-2016, el premio Manager del Año. En aquella oportunidad, Henry Blanco obtuvo el premio como Manager del Año cuando estaba al mando de los Bravos de Margarita. Lo curioso de este caso, hasta ahora ha sido el único premio al Manager del Año que ha recibido Henry Blanco, fue que Henry Blanco termina obteniendo ese premio dejando récord de 28 y 35. Un récord ampliamente negativo, que es el único en la historia de la LBBP que un manager desde la temporada 2003-2004 que se creó este premio finaliza con récord negativo y termina obteniendo el premio. Lo que pasa es que en esta temporada hubo unas condiciones muy particulares que hicieron que terminara obteniendo el premio Henry Blanco. A nuestro criterio, no es por quitarle méritos a Henry Blanco, el que piense diferente se respeta, pero a nuestro criterio fue injusto, porque al final del día terminó dejando récord de 28 y 35. Pero para entender el porqué, aquella fue la famosa temporada de los puntos. La primera vuelta, se repartían cierta cantidad de puntos entre cada uno de los equipos. En la primera vuelta, los Bravos de Margarita finalizaron últimos en la tabla de posiciones, por lo tanto obtuvieron solo 3 puntos en la tabla general. Para la segunda ronda, los Bravos de Margarita iban con la intención de quedar lo más alto posible para entrar entre los 6 primeros. En aquella oportunidad lo consiguieron, muy buen récord de 19 y 12 en la segunda tanda, les dejó 7 puntos más los 3 que habían conseguido. En definitiva fueron 10 puntos en total para los Bravos de Margarita, que terminaron clasificando como cuartos en aquella ronda regular. Tener un récord de 19 y 12 y obtener 7 puntos en la segunda ronda salvó a los Bravos de Margarita, y el hecho de cerrar la temporada con fuerza le dio precisamente esa posibilidad de
quedarse con la clasificación y que Henry Blanco obtuviera el premio. Pero si nos vamos al balance general, Bravos dejó un récord de 28 y 35. Su contraparte, Carlos García, al mando de los Navegantes del Magallanes, terminó segundo en la segunda vuelta de esta temporada regular. En la primera vuelta terminaron terceros y en total dejaron un récord de 36 victorias y 27 derrotas. Fueron el mejor, los Navegantes del Magallanes, además de ser el equipo que obtuvo más puntos. Fue el que tuvo más victorias y el que obtuvo más puntos en la tabla general. Y Carlos García no ganó el premio al manager del año. Si no se lo quieren dar a Carlos García, porque bueno, la razón que quieran, Buddy Bailey de los Tiburones de La Guaira creo yo que también merecía ese premio al manager del año con los Tiburones de La Guaira. Dejó un récord de 33 y 30. Aquellos Tiburones de La Guaira clasificaron prácticamente en la primera mitad porque quedaron primeros en la ronda regular, obtuvieron 8 puntos y ya después el equipo bajó un poco el nivel, ciertamente en la segunda vuelta, obtuvo solo 4 puntos al quedar en el sexto lugar los Tiburones de La Guaira en aquella segunda mitad de la temporada y terminaron obtuviendo 12 puntos que lo dejaron en el segundo puesto de esa tabla general. Pero, a mi criterio, cualquiera de estos dos managers, por el balance general de la temporada, hubiesen merecido más reconocimiento del que al final tuvieron, ¿no? Ciertamente algunos podrán alegar, bueno, los Bravos de Margarita era un equipo con menos posibilidades, es un equipo más débil, con menos presupuesto, es una realidad, pero la diferencia y el compendio total a la hora de evaluar da y llama la atención que con 28 victorias y 35 derrotas haya obtenido el manager Henry Blanco el premio al manager del año. Pero cada quien puede pensar diferente, no deja de llamar la atención. Ahora vamos a irnos a la temporada 2007-2008 y esta temporada nos dejó bastantes análisis polémicos. Se los vamos previendo para que ustedes lo tengan claro. Y vamos a empezar con el premio al MVP. Aquella temporada 2007-2008 los Caribes de Anzoátegui arrasaron la ronda regular, 39 victorias al mando de Marco Davalillo y finalizaron primeros en la tabla de posiciones. El MVP de esa temporada fue Eliezer Alfonso. Él obtuvo el premio luego de dejar los siguientes números: 267 de averaje, 324 de OVP, 879 de OPS, con 15 jonrones, 25 extra bases, 47 carreras impulsadas y 34 carreras creadas. Para quien no lo tenga claro, las carreras creadas es una estadística que engloba toda la contribución ofensiva que tiene un pelotero. No solo únicamente de remolcar carreras, sino con extra bases mover a corredores, envasarte abriendo episodio, todo lo que representa crear carreras para tu equipo, tal cual como lo dice la palabra. En aquella oportunidad, como les decía, Eliezer Alfonso creó 34.3 carreras y eso es un dato que hay que guardarse. Nadie le va a quitar los méritos a Eliezer Alfonso, ese premio ya lo tiene en su casa, pero yo sí creo que hay que analizar a fondo este galardón. A nosotros nos parece que José Castillo, el Hacha, merecía obtener muchos más votos de los que se le dieron en aquella oportunidad. José el Hacha Castillo dejó promedio al bate de 384. En cambio, Eliezer Alfonso 267. El OVP, Alfonso 324 y José Castillo 412. El OPS 879 Eliezer Alfonso y Castillo 1038. Además, conectó 2 extra base más José Castillo 27 a 25 y creó 52.9 carreras por las 34.3 de Eliezer Alfonso. Llamativo, sin duda alguna llamativo el hecho de que José Castillo no haya obtenido el premio a el MVP de esa temporada. Muchos probablemente le hayan achacado que en aquella oportunidad los Leones de Caracas no clasificaron a la postemporada y Caribes de Anzoátegui lo hizo como el primer equipo. Pero los números están ahí. O sea, esto es un deporte colectivo y yo soy de los que cree que cuando un jugador tiene una presentación, un rendimiento tan descollante como eso, hay que dejar a un lado lo que hizo su equipo. Porque él fue un pelotero fuera de lote. Estamos hablando de que estaba batiendo 120 puntos más por encima en averaje. Y en muchos menos juegos creó más carreras. Pero vamos a suponer que no quieren darle el caso a José Castillo porque no clasificó. Ahí estaba Gregor Blanco, que terminó segundo en las votaciones de aquel año. Gregor Blanco dejó promedio al bate de 3.45 por 2.67 de Eliezer Alfonso. 445 de OVP por 324, 120 puntos más.
Además tuvo mejor OPS que Eliezer Alfonso con 930. Aquel año conectó 21 extra bases Gregor Blanco y en 61 encuentros anotó 50 carreras. O sea, al final muchos hablan de los extra bases, pero Gregor Blanco conectó solo 4 extra bases menos que Eliezer Alfonso. Anotó 50 carreras y de hecho creó más carreras que el propio Eliezer Alfonso con 49.4. Un poco menos que José Castillo, pero más que Eliezer Alfonso, considerablemente más, 15 carreras creadas más, según el portal estadístico Pelota Binaria. Claramente a mí me parece que cualquiera de estos dos peloteros tenía más méritos que Eliezer Alfonso. Probablemente en aquella votación los periodistas que le dieron su voto a Eliezer Alfonso evaluaron precisamente que su contribución fue para el equipo que finalizó primero en la ronda regular. Pero los rendimientos, ese criterio yo lo vería como un criterio de desempate, honestamente. Pero ese criterio, cuando tú tienes a dos peloteros que realmente fueron mucho mejores en números que Eliezer Alfonso, para mí no debería contar. El tercer caso es nuevamente en la temporada 2007-2008, pero para el premio Pitcher del Año. Las mismas características de lo que ocurrió con Eliezer Alfonso. En este caso fue Alex Herrera quien obtuvo el premio al Pitcher del Año. En paz descanse Alex Herrera, recordado, falleció hace poco tiempo de un infarto y deseamos todo lo mejor para su familia. Un lanzador que tuvo una carrera espléndida en Venezuela, ganó premio a regreso del año, a pitcher del año, a cerrador del año, pero a nosotros nos parece que había lanzadores con mejores números que el mismo Alex Herrera en esa temporada. Alex Herrera dejó efectividad de 3.86. Alex Herrera dejó efectividad de 3.89, con whip de 1.36 en 69.1 innings de labor. Fueron 14 aperturas en total para Alex Herrera, donde fue el líder en ponches de la liga con 52. Aquí hubo un aspecto fundamental para los votantes. Alex Herrera fue el líder en juegos ganados, 8 en aquella temporada. Pero quédense con la efectividad como se los mencionaba, 3.89 la efectividad. Ahora vamos a hablar de Horacio Estrada. Horacio Estrada en aquella contienda 2007-2008 tuvo efectividad de 2.27. O sea, 1.60 menos que Alex Herrera. Además, un whip de 1.13. 0.26 menos que Alex Herrera. Y tan solo lanzó 2 entradas menos que Alex Herrera. Básicamente lanzaron lo mismo. Tanto Alex Herrera como Horacio Estrada. Y Horacio Estrada tuvo 2.27 de efectividad. Líder en efectividad en aquella contienda Horacio Estrada. Ciertamente Alex Herrera ponchó más, pero a la hora del té dominó mucho más Horacio Estrada. A nosotros nos parece que ese premio debía ir para Horacio Estrada. Pero es que hay otro candidato que también tenía mejores números que los que exhibía Alex Herrera. Y me refiero a Jesús Silva de los Bravos de Margarita. En aquella temporada Silva lanzó 83.1 entradas de labor. 83.1 entradas de labor. ¿Saben lo que es eso? Hace mucho tiempo que en la LBBP no vemos tanta cantidad de innings en lanzadores. Con efectividad de 3.02, 0.87 menos que Alex Herrera. 1.19 de whip, 0.17 mejor que Alex Herrera. 15 aperturas y solo 2 ponches menos tuvo Jesús Silva. El hecho de que los Caribes hayan obtenido en aquella oportunidad el primer lugar en la temporada regular, creo que, no, voy a decir la frase como lo creo, nubló un poco la vista de los votantes que quisieron darle al mejor pitcher de Caribes el premio al pitcher del año, al mejor bateador de Caribes el premio al MVP. Pero la realidad, como lo vimos en el MVP con Gregor Blanco y José Castillo, ahora en el pitcher del año con Jesús Silva de Bravos y con Horacio Estrada de Tigres, cualquiera de ellos merecía más el premio de los que lo terminaron obteniendo. Este programa es presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. El cuarto caso también se da en la temporada 2007-2008 de la LBBP. Aquella temporada que fue famosa porque tanto Navegantes del Magallanes como Leones del Caracas cayeron eliminados. En aquella oportunidad el premio novato del año se lo llevó Gerardo Ávila, pelotero de las Águilas del Zulia, que dejó promedio al bate de 2.92 con 3.30 de OVP y 8.20 de OPS. Apenas anotó 12 carreras, remolcó 15 y conectó 3 cuadrangulares en 37 juegos. Números que realmente no son malos, pero no son descollantes, que tú digas, wow, me deslumbró aquel novato del año de Gerardo Ávila.
En su contraparte, hubo al menos 2 pitchers que yo creo que en su condición de novato aportaron mucho más a sus respectivos equipos que lo que hizo Gerardo Ávila. Y además, por un punto extra que hay que añadir, Gerardo Ávila, el aporte que le dio a las Águilas del Zulia en esa contienda no le sirvió para clasificar. Águilas quedó de último en esa temporada. Tú me dices que el aporte que te dio ese pelotero, aunque no haya sido descollante, fue fundamental para tú avanzar a postemporada, te compro ese criterio o ese argumento. Pero no fue así. En cambio, Carlos Monasterio, lanzador de los Bravos de Margarita, dejó 1.97 de efectividad, con 1.31 de whip en 32 entradas de labor. Apenas recibió un cuadrangular en 32 entradas de labor Carlos Monasterio, lanzando en 8 juegos, en 5 de ellos como abridor. 1.97 de efectividad, y Carlos Monasterio no obtuvo el premio al novato del año. Ciertamente no es el novato que más episodios ha lanzado, pero a mi criterio, en una liga tan ofensiva como la LBBP, está claro que es mucho más el aporte de un lanzador, así sean 32 entradas de labor con 1.97 de efectividad, que el de un bateador en 37 encuentros con 2.92 de averaje. Y hay otro caso que también se le puede agregar, por encima del mismo Gerardo Ávila, a nuestra opinión. El pitcher zurdo de los Leones del Caracas, José Ortegano. En aquella temporada, José Ortegano dejó efectividad de 2.19, con 1.14 de whip, el whip mejor todavía que el de Carlos Monasterios, 37 entradas de labor, más innings lanzado que Carlos Monasterio, y en 17 encuentros, uno de ellos como abridor, los otros 16 como relevista. Además, ponchando a 27 rivales José Ortegano. Y esa cantidad de juegos demuestra lo importante que era para el bullpen de los Leones del Caracas. Él lanzó 37 entradas de labor en 17 encuentros. Básicamente estaríamos hablando que cada presentación de él iba como mínimo por 2 entradas de labor. Eso es muy raro de ver en la LBBP, con una efectividad muy controlada, como ustedes bien escucharon, con un muy buen whip, demostrando su dominio sobre el rival y además con buena capacidad de ponche. Esa misma temporada también tuvo a Mario Lizón como novato. Lizón en aquella contienda conectó 7 cuadrangulares. De hecho, es el líder jonronero entre novatos para los Leones del Caracas en su historia. Nunca un novato ha conectado tantos jonrones en una temporada como Mario Lizón, como lo hizo en la 2007-2008. 7 conectó en aquella oportunidad Lizón. Sin embargo, el averaje de Lizón fue bastante bajo. 2.18 apenas batió Lizón y 2.89 de OVP. Para mí no era suficiente para ser novato del año. Y también está el caso de Cleveland Santeliz, que yo creo que también era un caso interesante por encima del de Gerardo Ávila. Santeliz, que pertenecía a los Navegantes del Magallanes en aquella oportunidad, dejó efectividad de 1.54 con 1.24 de whip en 23.1 entradas de labor. Es verdad que son pocos episodios, pero mucho dominio el de Cleveland Santeliz. Sin duda alguna fue bastante polémica aquella oportunidad en la que obtuvo el premio este bateador Gerardo Ávila. En la temporada 2018-2019, el premio novato del año también levantó Paul Vareda. Aquel año, ese premio fue para Moisés Gómez, de los Navegantes del Magallanes. Moisés en aquella oportunidad dejó 248 de averaje con 270 de OVP y 702 de OPS. Números que de verdad no son demasiado extraordinarios. Sin embargo, la cantidad de jonrones sí que, vamos a así decirlo, cautivó a los votantes en aquella oportunidad. 6 jonrones para él, 26 carreras impulsadas, 20 carreras anotadas con 5 dobles. Para nosotros, quien merecía el premio en esa oportunidad era otro magallanero. Y me refiero a Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez terminó en el podio de aquella votación, sin embargo en el tercer lugar. Ricardo Sánchez en 11 aperturas dejó efectividad de 3.56 con 1.29 de whip. No hay ningún lanzador novato en los Navegantes del Magallanes desde que inició este milenio, es decir, del 2000 en adelante, que haya completado más de 45 innings de labor en una campaña. Lo hizo Ricardo Sánchez en aquella oportunidad, siendo parte fundamental de la rotación de los Navegantes del Magallanes. Quizás le pesó a Ricardo Sánchez no haber ganado un juego, porque no obtuvo victorias en aquella temporada, pero el aporte que él le dio a su equipo fue mucho más que un juego ganado. Se sabe que en una liga además como la LBBP, que los lanzadores te pueden dar más de 4 entradas de labor
ya es oro. Y eso ya te limita a no obtener un juego ganado, lanzar solo 4 entradas de labor. Entonces por eso esas características hay que tomarlas en cuenta. Y Ricardo Sánchez fue un lanzador muy, pero muy importante para los Navegantes del Magallanes en una liga muy ofensiva como la de esa temporada 2018-2019, pero no obtuvo el premio a el novato del año. Además, creo que había otros casos interesantes. El mismo Anthony Santander. Anthony Santander en esa temporada todavía tenía condición de novato en Venezuela, pertenecía a los Tigres de Aragua y dejó promedio al bate de 2.51, más que Moisés Gómez. OVP de 3.22, más que Moisés Gómez. OPS de 7.48, más que Moisés Gómez. Conectó 5 jonrones, solo uno menos que Moisés Gómez, que era como quien dice su gran piedra, su gran fuerza para esa candidatura. Conectó además Anthony Santander 13 dobletes, 24 impulsadas y 23 anotadas. Un candidato muy fuerte, sin duda alguna lo era. Y también Eduardo Olivares, compañero de Anthony Santander en los Tigres de Aragua. Eduardo Olivares en aquella temporada dejó promedio al bate de 3.40 con 404 de OVP, 883 de OPS, 180 puntos más por encima de Moisés Gómez. Lo que le jugó en contra a Eduardo Olivares fue que jugó menos encuentros, eso está claro. Jugó casi 30 encuentros, ni siquiera llegó a la cifra redonda de los 30 juegos disputados Eduardo Olivares, pero fue capaz de conectar más hits en menos encuentros que el mismo Moisés Gómez. Él conectó 32 hits y Moisés Gómez 31. Pero también estaba el caso, vamos a suponer que, bueno, Eduardo Olivares ustedes consideran que tampoco, que tenía muy pocos encuentros. Bueno, les presento el caso de Alejandro Arteaga. Él en esa temporada, este lanzador de los Tigres de Aragua, dejó efectividad de 3.86, más que la de Ricardo Sánchez, por eso nosotros consideramos que Ricardo era quien merecía ese premio, pero lanzó 51 entradas de labor, 13 juegos que lanzó Alejandro Arteaga, de los cuales 12 fueron apertura. Creo que el hecho de que Moisés Gómez haya sido el nuevo bombardero de los Navegantes del Magallanes, un novato sensación porque conectaba muchísimos cuadrangulares, cautivó sin duda alguna a los votantes, pero al menos 4 novatos a nuestro criterio tenían mejores números que el mismo Moisés Gómez. Y para terminar, como les dije, el caso polémico, ¿no? El caso que estoy seguro que muchos de ustedes van a comentar después de que vean el video. Y es en la misma temporada 2018-2019. El premio MVP lo obtuvo Delmon Young, el primer MVP en la historia de los Navegantes del Magallanes en ese entonces. En la temporada 17-18 lo había obtenido Jesús Cacao Valdés, que después se despojó de ese premio luego que se confirmara que había consumido sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. En la temporada 18-19 Magallanes obtiene el primer MVP. Este caso pudiese yo entenderlo que no es tan alarmante como los anteriores que ustedes escucharon, pero yo sí creo que los otros dos que terminaron en la terna para el premio MVP merecían más el premio que Delmon Young. Y me refiero a William Astudillo y a Franklin Barreto. Fue una de las votaciones más cerrada y más discutida al premio MVP en la historia de la LBBP. Delmon Young en aquella oportunidad que obtuvo el premio fue el líder en cuadrangulares de la liga, 19 jonrones para Delmon Young. Además, remolcó 52 carreras, pero escuchen bien, 2.94 de averaje, 3.41 de OVP, 908 de OPS. William Astudillo, además de jugar 4 posiciones, jugó receptor, jugó primera, jugó tercera y jugó left field con Caribes de Anzoátegui. Esto es un punto que hay que tener a favor. Yo creo que William Astudillo se merecía el premio en aquella oportunidad. Además de jugar esas 4 posiciones a la defensiva y hacerlo bien, William Astudillo en aquel entonces dejó promedio al bate de 326, 371 de OVP más que Delmon Young, 871 de OPS menos que Delmon Young, hay que decirlo. Pero las estadísticas clutch de William Astudillo fueron mejores que la de Delmon Young. Con hombres en posición de anotar, que son las oportunidades que un equipo no puede desperdiciar, William Astudillo dejó promedio al bate de 394. Delmon Young 290. Es decir, 104 puntos más Astudillo. OVP 420 para Astudillo, 389 para Delmon Young. Además, el caso de que Delmon Young fuera única y exclusivamente todos los encuentros que disputó con los Navegantes del Magallanes, Delmon Young fue bateador designado. William Astudillo jugó 4 posiciones. Eso hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Si tú me dices
que no hubo peloteros que pusieran números ni parecidos a los de Delmon Young, puedo considerar que, mira, es que fue solo bateador designado, pero estuvo muy por encima del resto del nivel. Pero es que aquí estuvo parejo. Delmon Young impulsó 52 carreras y William Astudillo impulsó 46. Solo 6 carreras más. Prácticamente lo mismo. Astudillo conectó 10 vuelas cercas, es verdad. Muchísimos menos que Delmon Young. Pero Delmon Young conectó 9 cuadrangulares más y solo remolcó 6 carreras más. Es decir, muchos de esos cuadrangulares fueron con bases limpias. Esto no hay que quitarle mérito. Pero a mí sí me parece que el hecho de que William Astudillo jugara 4 posiciones, fuese un pelotero tan clutch a la hora de batear cuando tiene hombres en posición de anotar, le merecían el premio. Además, un bateador que solo se ponchó una vez en toda esa temporada. Algo prácticamente que no se ha visto nuevamente en la LVP. Y había otro candidato que yo creo que también le podía pelear a Delmon Young, sin duda alguna, y es Franklin Barreto. Franklin Barreto terminó esa temporada regular con mejor OPS que Astudillo y que Delmon Young. En aquel entonces dejó un OPS de 9.45 Franklin Barreto, con 417 de OVP y 352 de averaje. Mejor averaje que Delmon Young y que Astudillo. Mejor OVP que Delmon Young y Astudillo. Y mejor OPS que Delmon Young y Astudillo. Es verdad que apenas conectó 7 vuelas cercas y remolcó 38 carreras Franklin Barreto. Pero Astudillo creó más carreras, fue más clutch, jugó más posiciones. Yo creo que ese premio ha debido ganarlo William Astudillo. Creo que el hecho de que los Navegantes del Magallanes hayan finalizado primeros en la temporada regular nubló un poco lo que pudo haber hecho Astudillo y Franklin Barreto, que además robaba bases en aquel momento Franklin Barreto igual que ahora. Pero puedo entender que esa cantidad de 19 vuelas cercas, fue el líder en vuelas cercas y líder en carreras impulsadas, haya llevado a los votantes a decidirse por Delmon Young. Pero Jesús Ponte piensa que William Astudillo era quien merecía el premio y Franklin Barreto también podía discutírselo sin duda alguna. Ahora nosotros queremos saber qué opinan ustedes. Escríbanos en los comentarios qué les pareció esta lista de 6 premios polémicos o jugadores que se pueden haber sentido robados, entre comillas siempre, y quiero que no se me malinterprete, porque ellos pusieron sus números también, pero este servidor cree que hubo otros tantos que pusieron mejores números que ellos. Entonces escríbanos ahí en los comentarios qué les pareció el video, con cuál concuerdan y con cuál están en desacuerdo con lo que yo dije. Preséntenos los comentarios o qué otro caso recuerdan también para nosotros, como siempre, interactuar con ustedes. Como siempre les menciono, recuerden activar la campana de notificaciones, dejar un like si les gustó el video y suscribirse al canal. Todo ello es absolutamente gratis, no les cobran nada por eso y a nosotros no tienen ni idea de cuánto nos beneficia. Además, así cada vez que publiquemos un video les va a llegar la notificación para que ustedes puedan ir a verlo cuanto antes. Como siempre les decimos, amigos, manténganse con la mejor cobertura de la LVP. A pesar de que terminó la temporada regular, sigan con la mejor cobertura de la LVP como se la ofrecemos acá en La Jugada. Este programa fue presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.